Los países asiáticos han sido en los últimos tiempos un ejemplo para numerosos políticos, figuras asociadas al mundo cultural y político, como también presidentes latinoamericanos, un ejemplo a seguir. Muchas veces por sectores más hacia la derecha que los toman como un modelo de desarrollo distinto para alcanzar la prosperidad. Y aunque efectivamente se ha logrado una prosperidad material importante en esos países, vale la pena ver el detalle de estas situaciones locales, ya que no todo lo que brilla es oro. Y especialmente con los países asiáticos, ya sea en el caso de Corea del Sur, Japón, China, que esos son sectores más de izquierda que lo dan de ejemplo, o Singapur, tienen sus lados oscuros más allá de la propaganda que se hace al exterior. Y el día de hoy vamos a observar un poco el caso de Corea del Sur, que ha tenido numerosos problemas culturales en el último tiempo y políticos, con mucha corrupción, muchos intentos de violencia política, en algunos casos asesinatos, y legados de tendencias muy autoritarias y al mismo tiempo una concentración económica artificial que se hace por el mismo modelo coreano, que está asociado a empresas privadas, entre comillas, con el Estado, pero que ha generado serios problemas culturales, niveles de depresión altísimos, suicidio y muchos problemas especialmente en la juventud. Todo eso lo vemos a continuación. Como lo mencionamos, Corea del Sur muchas veces se habla como un ejemplo a seguir. Y hay que hacer un contexto histórico de lo que ha ocurrido tanto en el tiempo reciente como en el largo plazo. Hay que recordar que Corea originalmente era un solo país. Ahora, seamos suficientemente para atrás en la historia, por supuesto, antes de que se unificara como un solo reino en su momento, eran subreinos que estaban divididos en parte de Corea, incluso había coreanos que llegaron a lo que actualmente es China, la parte que es Manchuria, y lo tenían conquistado en su momento, pero en la historia semi reciente, digamos en los últimos 500 años, Corea siempre tuvo una identidad, una cultura y un país unificado en su momento en un reino. Eventualmente fueron conquistados y colonizados por el imperio japonés a finales del siglo XIX, anexados oficialmente a comienzos del siglo XX y eventualmente estuvieron bajo dominio de los japoneses hasta su derrota en la Segunda Guerra Mundial, donde, y no vamos a entrar mucho detalle de esto porque es historia pasada, pero donde se dividió el norte del país bajo control de la Unión Soviética y China en su momento comunista, y el sur bajo administración y control de Estados Unidos y los aliados ingleses, franceses por unos años, que se volvió el área capitalista, digámoslo así, ¿no? Y eventualmente, en el año 1950-51, se dio un conflicto armado de guerra civil entre el norte de Corea, que después se fue más autónomo bajo la dinastía Kim, porque son prácticamente una dinastía comunista de Corea del Norte, contra la dictadura que se da en el sur, ambos sistemas dictatoriales, pero capitalistas en Corea del Sur. Una guerra que duró bastantes años y que finalmente terminó dejándolos en la misma posición anterior, y el país quedó, que originalmente estaba unificado, dividido en dos, en un norte comunista y un sur capitalista. Esa es la historia rápida del pasado que es importante para ver esto. Y en el caso de Corea del Sur, que es el enfoque que vamos a tener, porque el caso norcoreano es con mucho peor que el de Corea del Sur por distintas razones. Pero el caso de Corea del Sur se ha observado que ha tenido una mejora material a lo largo de las décadas importante. Hay que recordar que Corea fue un país que no era muy próspero, muy pobre, pero logró con las políticas que se hicieron ahí crecer bastante en un tiempo de décadas. Eso sí, de la mano de una dictadura bastante brutal en su origen y sucedido por numerosas tendencias dictatoriales y golpes de Estado, pero que logró una mejora. Y aunque en las primeras décadas Corea del Norte tenía un nivel de prosperidad más alto que Corea del Sur, y eso no se cuenta mucho, eventualmente Corea del Sur logró superarlo y ahora la diferencia es bastante marcada. Ahora, más allá de todo eso, nos dirían, ah, pero entonces es maravilloso, ¿no? Entonces es un sistema que funciona muy bien. Y tiene sus cosas buenas y malas. Es innegable que había una mejora de prosperidad en las situaciones materiales de la población surcoreana comparado, por ejemplo, a sus padres o sus abuelos. Es una innegable. Pero hay una serie de problemas profundos asociados a tanto corrupción política como cómo funciona el sistema económico, que fue lo que ayudó a crecer originalmente, que ha generado muchos problemas. A nivel político, y esto es consecuencia también en parte de cómo funciona esto económicamente, el sistema de Corea del Sur tiene mucha concentración de poder político, tanto en familias como en partidos. Y estos partidos son bastante corruptos, tanto en la izquierda como en la derecha. Las dictaduras que estaban presentes y han gobernado distintas dictaduras muchas veces son asociados a sectores más conservadores de la sociedad, pero los sectores más hacia la izquierda que han estado presentes ahí, que tampoco son tan hacia la izquierda porque tienen el ejemplo de Corea del Norte al lado, que hace que los sectores más comunistas, radicales o socialistas no tengan mucha presencia por un efecto de tener al lado el ejemplo norcoreano, pero de todas maneras los sectores hacia la izquierda, que son más bien una centro-izquierda, tampoco son muy limpios que digamos. Y lo que hemos visto en los últimos tiempos, y vamos a ver cuál es el enfoque económico y por qué esto se vincula a nivel geopolítico, ha sido un malestar importante en ese país. ¿Por qué? Hace algunos años,
el 2016, hubo protestas masivas en ese país que fueron noticia mundial y que el descontento igual se siente hasta ahora, porque la presidenta elegida en ese momento era de un partido más conservador y era un discurso que algunos acusaban más populista, algunos lo asimilarían más al estilo Trump. Y ella era la hija de uno de los dictadores que hubo de la década de los 60 hasta los 80 en Corea del Sur, asociado a una dictadura militar y que al mismo tiempo era más conservadora. Económicamente algunos la acusaban más de ser media corporativista, etcétera, pero era más conservador y nacionalista. Y ahí, bueno, salió electa, arrasó con un discurso que unos dirían de populista. Eventualmente se filtró numerosos casos de corrupción en su administración y se logró corroborar que estaba más bien subordinada a la voluntad y le hacía caso en todo a un culto religioso, que vamos a ver que es un problema grande en Corea del Sur porque hay numerosos cultos religiosos que tienen vínculos con el Estado, que tienen bajo su control a muchos políticos, ya sea por control monetario o muchas veces porque ellos son parte de esos cultos y es una cosa bien oscura. Algunos de esos cultos son de origen japonés. Y hubo protestas masivas por la corrupción que ya se veía hace muchos años porque Corea del Sur tiene mucha, pero mucha corrupción y se le sacó de su cargo. Ahora, ¿por qué hay tanta de esa corrupción? Que vamos a ver que es un problema que se repite mucha a nivel actual. Hay mucha corrupción, por un lado porque los políticos en todos los lados son corruptos, pero también por cómo está estructurado el sistema político y económico de Corea del Sur. Porque al momento que el primer dictador de Corea del Sur decidió implementar su sistema, lo que intentaron hacer fue elegir a ciertas empresas surcoreanas, muchas de ellas conocidas a nivel mundial, y lo que hicieron fue que el Estado les iba a subsidiar todos sus proyectos, les iba a dar facilidades a nivel económico, en muchos casos iba a pasar por encima de los trabajadores con tal de dar beneficio económico a esas empresas, seleccionadas a dedo, muchas de ellas de personas vinculadas a los grupos de poder político de Corea del Sur, y el Estado los iba a levantar. Es un sistema corporativista por excelencia, porque es un matrimonio entre el mundo privado con el Estado y el Estado levantando constantemente eso. Pero al hacer esa simbiosis, a diferencia del modelo chino donde ocurre esto mismo, pero las empresas privadas están más bien subordinadas a la voluntad totalitaria y absoluta y controladora del Partido Comunista Chino, en Corea del Sur lo que se generó fue una situación mutua. Por un lado, estas empresas que se levantaron artificialmente empezaron a crecer mucho y se volvieron competitivas a nivel mundial, pero se volvieron intrínsecamente vinculadas al Estado surcoreano y por lo tanto pedían constantemente subsidios. Eso significaba que políticos les pedían cosas a cambio. Pero simultáneamente, como empezaron a generar tanto dinero estos grupos corporativos que no podían quebrar ni perder demasiado dinero porque el Estado surcoreano subsidiaba con el dinero de la población local, empezaron a generar trabajo, pero hicieron una concentración económica brutal, porque por condiciones no naturales, sino que artificiales, se terminó eliminando por completo muchas veces las posibilidades de competencia al interior de ese país. Y eso significó que se diera esa concentración artificial a nivel económico en distintos grupos corporativos y al mismo tiempo empezaron a tener muchos estos políticos casos de corrupción con estos grupos corporativistas, con este matrimonio estatal y ya no le llamaría tan privado sino corporativo. Inevitablemente eso se mezcló con cultos religiosos y eso ha generado que haya corrupción de todos los partidos simultáneamente. Y gane la izquierda o la derecha en ese país, nadie se atreve a tocarlo. La única diferencia es que la centroizquierda se parece más a lo que ha sido sectores de centroizquierda pro mercado en Latinoamérica, en el sentido de que o son una mezcla tal vez de figuras como Bachelet en Chile, a lo que sería Elwin de los 90, o tal vez sectores que se parecerían más a lo que fue Menem en Argentina y otros más a un Néstor Kirchner, más bien van como en ese rango, mientras que la derecha surcoreana dice ser pro mercado, pero simplemente lo que quiere es mantener el sistema actual y son muy conservadores y nacionalistas. Y por lo tanto, parte de las políticas económicas de la derecha surcoreana es mantener los subsidios y el sistema exactamente igual para esos grandes grupos corporativos. Y aunque la centroizquierda dice que quiere eliminar eso y que haya más competencia de mercado, al mismo tiempo que lo mezclan, por supuesto, con mayor crecimiento del Estado, más subsidios y mayor dependencia de la población de la estructura estatal, inevitablemente no cambian eso otro. Entonces no son alternativas muy buenas. Y las consecuencias, más allá de lo problemático que es a nivel de corrupción política, ha sido un sistema en que no se permite mucho que haya competencia de empresas. No es muy competitivo. De pequeñas empresas no pueden surgir muchas veces a niveles grandes sin intervenciones estatales porque el Estado impide competencia para el otro lado. Es un problema. Y al mismo tiempo, como se dan estas situaciones, se han generado muchos problemas de concentración económica y que al mismo tiempo tiene efectos culturales. Por un lado, las altas horas laborales, que hasta hace poco eran 68 horas laborales a la semana, recién las bajaron a 54,
que fue durante el gobierno anterior a este, que está presente, que es de la derecha, que fue uno de centro izquierda. Pero al mismo tiempo, como son pocos grupos económicos los que hay, y ahí no hay mucha competitividad en ese sentido, hay una cultura laboral brutal, porque no tienes muchas opciones laborales. Entonces, si quieres obtener algo, tienes que sacrificarte sustancialmente en esos pequeños grupos económicos. Es un problema. Y eso ha generado al mismo tiempo altas tasas de suicidio, especialmente en la juventud, precios altísimos en viviendas por esa concentración económica que el mismo Estado ha generado. Entonces, responsabilidad estatal asociado con los corporativistas, niveles de depresión también muy altos. Ya van a ver que es algo que se repite también en Japón, que lo veremos en un programa posterior, y que ha generado mucha decepción de la juventud. Por eso en su momento votaron tanto en masa por la izquierda y después votaron en masa por la populista de derecha, que finalmente terminó siendo corrupta y asociada a un culto, y se votó eventualmente a este gobierno de centro izquierda que hizo estas bajas y ciertas políticas que son muy similares a lo que sería tal vez un Néstor Kirchner en Argentina o un bacheletismo en ese país, y fue muy popular, pero eventualmente como manejaron pésimo también la lucha contra la corrupción que no tocaron, y que al mismo tiempo no hicieron reformas asociadas a los altos precios de las viviendas, ocurrió que la derecha volvió al poder, que es un conglomerado de distintos partidos conservadores, por ofrecer que iban a luchar contra estos problemas, pero no lo han arreglado tampoco. Entonces es un problema sistemático que está teniendo efectos culturales y se observa dentro de eso, por lo tanto, la baja importante en la natalidad de manera muy brutal, altos niveles de depresión, de insomnio, suicidio y una situación de decadencia cultural inmensa. Realmente es así. Y el problema se mantiene en los gobiernos actuales, donde se ve, por ejemplo, que hay tal nivel de corrupción que cuando se quiere hacer comisiones para investigar cómo funciona la policía y que cumplan con su rol, ellos hacen paros, cosa que sería impensable en otros países, hacen paros porque no quieren que los controlen. Cuando intenta alguien hacer lo mismo con estos grupos corporativistas, ellos amenazan con hacer boicots económicos. Si alguien se atreve a hacer supervisión, por ejemplo, el ejército, puede haber amenazas de un golpe de Estado. La policía se revela. Y por lo mismo, cuando se intenta cortar, y esto parece ser un problema endémico en la cultura surcoreana por cómo está estructurada, cuando se intenta cortar beneficios de subsidios, porque todo está vinculado al Estado también en Surcorea, asociado, por ejemplo, a los camioneros, que tienen tarifas mínimas, o sea, que están las personas obligadas a pagar un mínimo para los servicios de los transportistas, y que eso se quería cortar, ellos se van a paro porque no quieren que se les quite ese precio mínimo que al final es artificial, porque quieren que les paguen más artificialmente. Ahora, esto es la llamada fijación de precios, pero no para bajo precio de mercado, sino sobre precio de mercado, para que ahí lo vean. Entonces, hay una problemática muy grande y es difícil saber cómo eso se podría solucionar, porque aunque esa concentración económica y asociación de grupos empresariales vinculados con un Estado que los apoyaba ante todo, generó riqueza artificial y muchas veces que no era muy competitiva, las consecuencias han sido bastante graves a nivel cultural y eso ha generado, por ejemplo, que haya una sensación de desesperanza, depresión y negatividad en la cultura surcoreana, donde se siente que la población común termina siendo casi trabajadores esclavos de grupos de poder político, porque ahí el grupo de poder económico es prácticamente vinculado, en muchos casos son los mismos del grupo de poder político, y eso no parece cambiar. Y no se ven como alternativas de ningún lado, porque por un lado se ve que hay sectores de extrema izquierda que tratan de capitalizar de esto y muchas veces capitalizan en otros países, pero como está el ejemplo norcoreano, muchos se dan cuenta que esa alternativa es peor todavía. Pero por la derecha tampoco se ven alternativas reales. Es una realidad. Entonces, probablemente tendría éxito tal vez unas alternativas más liberales que lucharan contra esa concentración económica y el corporativismo y contra la corrupción, pero hay tal nivel de conservadurismo como también de concentración de poder y muchas veces en campaña aquellos que tratan de hacer reformas o los asesinan o reciben ataques letales, que sea un poco difícil que se haga. Realmente una situación compleja, pero que permite observar de fondo que aunque haya buenos resultados económicos en papel, hay que ver cómo se llegan a esos resultados. Porque todo sistema político y económico no solo tiene que guiarse por parámetros prácticos que se dan bien en el papel o que beneficien a un grupo pequeño de personas, sino que el resultado de dicho sistema tiene que estar en la justicia y también asociado por lo mismo a que tenga un origen de algo que es moral. Porque se pueden dar concentraciones económicas que son legítimas, como aquel que llega, por ejemplo, a tener un monopolio porque lo hace tan bien, y eso es una concentración natural y es porque da un buen servicio, o están las concentraciones, como el ejemplo surcoreano, que son no por eso, sino porque había un contacto político que te aseguró que te van a subsidiar extrayendo dinero del bolsillo de los surcoreanos. Preocupante. ¿Les parece que es un buen sistema económico o hay que cambiarlo? ¿Y ustedes creen que todos los países asiáticos hay que copiar sus modelos exactamente o se puede tomar lecciones de alguna otra cosa de dichos sistemas? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia o alguna temática de análisis para otro programa. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.